Pues vamos a hablar de los dineros y sobre todo los que cayeron pues de buena forma a la bolsa de millones de mexicanos durante los últimos 6 años, 7 años vamos a decirlo. Porque la semana pasada, la noticia creo que de la semana y pues en una de esas del semestre y del año, y que estarán presumiendo dentro de Morena y el gobierno de la llamada 4T, pues es que sacaron en el sexenio pasado a más de 13 millones de mexicanos de la pobreza. Y podrá decirse lo que quiera y podrá argumentarse, pero ese es un dato sustentado en números. Para hablar de esto vamos a platicar precisamente con Jenner Torres, que es académico y además economista. Ya ha estado en otros espacios aquí en BT. Jenner, bienvenido a Reporte de la Noche. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación a platicar justo, como bien decías, de este tema histórico por los efectos que tiene. Así es. Creo que, bueno, dejando de lado un poco la parte política de las críticas de lo que pudiera decirse del sexenio pasado, etcétera, que siempre está en el ambiente público, sobre todo que ahora creo que estamos más politizados que nunca, pues un resultado positivo, ¿no? Sí, por supuesto. No se había tenido, algo ni siquiera cercano. Ya habíamos observado desde hace varios años una reducción en la cantidad de pobres. Sin embargo, este dato es sumamente interesante porque en el acumulado pues es bastante más significativo observar que se redujo la pobreza. Si bien es cierto, a principios de la administración, por el efecto de la pandemia, incrementó la cantidad de pobres y ya Coneval había fijado un posicionamiento respecto de que gracias a los programas sociales los efectos de la pandemia habían sido menores de los estimados. Ahora, una vez que ya tenemos toda la evaluación de la política social del gobierno anterior, ya podemos hablar, como bien lo decías, de un resultado sumamente positivo. Claro. Este estudio del INEGI, que lo retoma el INEGI bajo metodologías que ya estaba aplicando el Coneval, ¿no? Sí, justo. Bueno, hay que decirlo, Coneval era el responsable de evaluar la política social, pero el INEGI generaba la información a partir de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Claro. Entonces, cuando se desaparece el Coneval en este año, por ejemplo, el INEGI decide retomar. Claro, la reforma le trasladó de esas responsabilidades, pero el INEGI ya tenía una capacidad instalada y además recontrató, o más bien contrató a personal de Coneval para aprovechar ya toda esa capacitación que tenía. Estas dudas que hay de algunas personas de la población que no quieren creer o que no creen con legitimidad, ¿no? Es a veces difícil creer lo que nos dice el gobierno porque pues, nos hemos acostumbrado a que, como era la mula no era arisca, ¿no? Claro. Entonces, podemos creer en estos datos. O sea, estos datos tienen consistencia con los datos del pasado. Sí, por supuesto. Desde el 2004 que se creó la Ley General de Desarrollo Social y en 2009 que se presenta por primera vez la medición de la pobreza oficial, podemos hablar de todo un acervo histórico que cada 2 años se presenta la medición de la pobreza, y los instrumentos de medición de la pobreza en México se dividen en 2. Tenemos la pobreza y bienestar económico, que hace referencia a los ingresos y a la capacidad adquisitiva, y la pobreza multidimensional, que hace referencia a las carencias sociales resultado de no disfrutar los derechos sociales consagrados en la Constitución. Y para eso pues establece 6 tipos de carencia. A ver, vamos de una vez a que nos expliques, precisamente era mi siguiente pregunta, ¿qué es la pobreza multidimensional? Porque la pobreza, pues podemos medio entenderla, ¿no? Una persona que pudiera no tener ciertos recursos para hacer ciertas cosas, pero hay una definición muy precisa que es ocupada por México y que además ha sido exportada exitosamente. Sí, claro, ha sido replicada ya en varios países. Bueno, la primera, te decía, tiene que ver con el enfoque de bienestar económico, que es básicamente el ingreso. Si el ingreso permite... El dinero de la gente y las familias. Así es, el ingreso que tú percibas por la vía laboral o por fuentes no monetarias, por ejemplo, los programas sociales. Pero también, y esa parte tiene que ver con la capacidad de consumir. Se establece una línea básica de consumo y sobre eso, si tu ingreso te permite adquirir esos bienes, no estás en pobreza, pero si no te lo permite tu ingreso o los ingresos que tienes, estás en lo que llamamos pobreza por ingreso. Sin embargo, el otro enfoque es la de derechos sociales, la que habla de la pobreza multidimensional, es decir,
no es que sean separadas, sino que más bien son complementarias. Claro. En la pobreza multidimensional consideramos la pobreza por ingreso, pero también las carencias sociales. Y hay 6 carencias. Por ejemplo, la primera tiene que ver con rezago educativo, el acceso a la educación, considerando los diferentes cortes poblacionales. Por ejemplo, la población, tú y yo, por ejemplo, teníamos hasta la secundaria, si no mal recuerdo, obligatorio. Las generaciones más recientes tienen hasta la preparatoria, pero generaciones previas a nosotros solamente tenían hasta la educación secundaria. Entonces, el INEGI ahora considera esa diferenciación para identificar quiénes sí tuvieron o tienen acceso a la educación. También está el tema de carencia por acceso a los servicios de salud, es decir, si tienen derecho a bienes, es decir, si están cubiertos por algún tipo de institución de salud, ya sea pública o privada en sus distintos tipos. También está la carencia por seguridad social, que hace referencia, por ejemplo, a el tema del mercado laboral, es decir, si se cuentan con ciertas garantías que se establecen en el artículo 123, propias de un empleo formal, si se le quiere ver. Sí, sí. También está la carencia por calidad y espacios en la vivienda, es decir, cómo está construida la casa, si el piso es de tierra, el tipo de techo. La carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, es decir, lo que tiene que ver con energía eléctrica, con agua potable, por ejemplo. Y finalmente tenemos la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, es decir, qué está consumiendo la persona, la dieta alimenticia de una persona. ¿Y qué será? Cada uno de estos indicadores, 6 indicadores, tiene, digamos, una puntuación y supongo que si no se cumple alguno de ellos, pues vas cayendo dentro o si tienes 5 pero no tienes 1, pues entras dentro del margen de tener esa carencia y pobreza, parte de pobreza multidimensional. El INEGI establece un cuestionario que permite identificar cómo la población está respecto de de cada una de las carencias, por ejemplo. Si se cuenta, y eso es importante, el tema de la pobreza extrema, por ejemplo, implica que una vez dedicado la totalidad de tus ingresos, no puedes adquirir lo que se considera una canasta básica alimentaria y adicionalmente tienes 3 carencias. Entonces eres pobre extremo. Ok. Pero si solamente tienes una o más, más de 3 carencias, decimos que podríamos considerar que eres pobre moderado. Pero si tienes una carencia al menos, decimos que eres población vulnerable, es decir, que tienes una carencia ya. Y algo que es interesante en este ejercicio del 2024 es que incrementó la población en pobreza, la población vulnerable, es decir, que al menos tiene una carencia. Eso también es importante decirlo. Ok, ya voy entendiendo, porque también está, pues es una mezcla el tema de las calificaciones. Sí, claro. Que obviamente al ser un tema complejo, pues también las calificaciones no pueden ser sencillas ni salomónicas, deben de ser bastante, pues, más precisas, ¿no? Claro, en ese sentido ha cambiado el cuestionario, eso sí, ha cambiado, por ejemplo, la pregunta. Si tú recordarás, a principios de la administración anterior se planteó un modelo de salud que estaba basado en el INSABI. Después, dado su fracaso, se trasladó al IMSS Bienestar, y entonces muchas personas quedaron como en este impasse en saber o no saber si realmente tenían derecho a biencia. Por ejemplo, con el Seguro Popular se contaba con cierta derecho a biencia. Sin embargo, cuando aparece el INSABI y cuando aparece posteriormente el IMSS Bienestar, que buscan trasladar a una universalidad del acceso a la salud, pues ahí muchas personas no tienen claro si cuentan o no con ese derecho a biencia. Si quieres, entonces vamos entrando al tema de los resultados. Vamos a mostrar el gráfico 5, ¿no? Que es el que queremos pues exhibirle a quienes nos ven a través del xcbt.com y en las redes sociales como xcbtfm. Este gráfico, Jenner, habla del tema de la pobreza multidimensional, y ahí estamos viendo el porcentaje. A ver, para explicarle a quienes nos ven, la línea de arriba habla de porcentajes. No, la línea de arriba corresponde a los millones de personas. Millones de personas que están en pobreza multidimensional, y el porcentaje, y el gráfico de barras de abajo es la cantidad de gente que está en pobreza, y hasta abajo la pobreza extrema, ¿no? Sí, nada más que lo que está en barras corresponde al porcentaje. El porcentaje, perdón, sí. Sí, y lo que está así justo en la línea corresponde a las millones de personas. Por ejemplo, podemos observar en la gráfica que
lo que te mencionaba justo en 2020, por ejemplo, vemos un incremento de varios millones de personas como resultado de la pandemia. Vamos a decir, con respecto a 2018, vamos a hablar claro. de cómo lo agarró Andrés Manuel López Obrador, Claro. ¿no? Porque tenemos datos, bueno, desde 2005, ¿no? Sí. Pero, y en este estudio hizo énfasis el INEGI de 2016. Pero vamos a agarrar del 2018, cómo lo agarró Andrés Manuel y cómo terminó Andrés Manuel el sexenio. Ok, por ejemplo, Andrés Manuel recibió en 2018 51.9 millones de pobres. Hacia 2020, como resultado de la pandemia, se incrementó la cantidad de personas en situación de pobreza, al transitar a 55.7 millones, es decir, incrementó en 3.8 millones de personas en situación de pobreza. Casi 4 millones de pobres más durante o cuando inicia la pandemia, desde que toma Andrés Manuel hasta que la pandemia esté en marcha. Así es, los primeros 2 años. Posteriormente, vemos un descenso, ya decía significativo, de 55.7 millones a 46.8 millones, lo que significa que se redujo la cantidad de pobres en 8.9 millones de personas, millones de mexicanos. Es decir, ya hay una disminución significativa. Y hacia 2024, hacia el final del sexenio, que transita de 46.8 a 38.5, vemos un descenso ahora de 8.3 millones de mexicanos en situación de pobreza, lo cual da un acumulado bastante significativo. Si lo tomamos de los 51.9 millones a los 38.5 millones de lo que recibió a lo que queda al final, es bastante superior. Estamos a lo hablando que decías, ahí de los 13 millones. de los poco más de 13 millones. Que salieron de la pobreza, podríamos simplificarlo así, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien, y en términos de porcentaje, pues también estamos hablando de una reducción muy importante. Estamos hablando que en la totalidad de pobreza se bajó más del 10% y de pobreza extrema casi un 2% disminuyó. Claro, y en términos de proporción podríamos decir que ahora poco menos de un cuarto de la población mexicana se encuentra en algún tipo de situación de pobreza. Y antes era de poco más de un tercio. Ahora hablemos sobre cómo está Tabasco, si te parece. Hay un gráfico también que que exhibe el gráfico 6 y el 7, que exhiben el tema de pobreza multidimensional y el tema de pobreza extrema para las diferentes entidades y para Tabasco. Sí, claro. A ver, ¿cómo estamos ahí? Tabasco, por ejemplo, está por arriba de la media nacional. Podemos hablar de que Tabasco tiene, según lo que INEGI nos reporta, 34.8 miles de personas en pobreza. O sea, tiene una proporción significativa, porcentaje de pobreza. Tiene en pobreza 881,000 personas y en porcentaje 34.8. Es decir, poco más de 3 personas de cada 10 en Tabasco tienen algún tipo de situación de pobreza. O sea, decir que estamos por arriba de la media nacional no es una noticia positiva. No, en este caso no. Estar hasta arriba, en términos de el estudio de pobreza, es malo. Sí, y claro. ahí se encuentran entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ¿no? Que históricamente pues han tenido esta línea de dificultades para acceder a servicios. También la orografía y la geografía limita todo esto, pero también cuestiones históricas. Bueno, claro, por supuesto. Algo que es importante es que en esta gráfica, que es la gráfica 6, por ejemplo, se evidencia esta desigualdad regional. La mayoría de los estados que están por arriba de la media son los estados del centro y hacia el sur, y los estados que están por debajo de la media, es decir, que tienen población porcentual en situación de menor población porcentual en pobreza, son la mayoría de los estados del centro hacia el norte del país. Y eso tiene mucho que ver con la estructura económica. Hemos identificado, por ejemplo, cómo históricamente en México, pues el desarrollo industrial y el desarrollo del sector de los servicios está más enfocado hacia el norte de nuestro país, y hacia la parte sur pues siguen habiendo muchos rezagos. De hecho, a ver si Enrique nos podemos poner un mapa que también sale de esto que genera la Organización México Cómo Vamos, Sí. el mapa de la pobreza, Sí, el mapa de la pobreza extrema, y ahí lo que acabas de decir es evidente. O sea, lo que se ha dicho, sobre todo en los últimos 10, 12 años, de la diferencia a nivel político, pero bueno, esto lo sabemos de hace mucho más, de la diferencia que hay en cuanto a ingresos, en cuanto a servicios, y estamos observando ya en pantalla, de lo que vive el norte del país
el Bajío y el centro con respecto a lo que vive el sur-sureste es impresionante, y aquí se evidencia, Jenner. Sí, mira, por ejemplo, tenemos el caso de estados como Nuevo León, Baja California Sur y Baja California, en donde 1 de cada 10 habitantes en esos estados está en situación de pobreza. Pero tenemos el contraste en estados como Chiapas, Guerrero, en donde estamos hablando de casi 6 personas de cada 10 que están en situación de pobreza. Así de amplio el contraste. Totalmente asimétrico. O sea, 1 de cada 10 en el norte y 6 de cada 10 en este estado particular del sur. Ahora, también por ahí, Jenner, pues hablabas del tema de pobreza multidimensional, que evalúa las carencias en diferentes servicios, por así decirlo. Hablabas de educación, salud, seguridad social, vivienda, el tema de los servicios básicos, como luz, agua, etcétera, y también la alimentación. Vamos, si quieres, al análisis de esa parte, porque es muy interesante también ver que hay avances, pero también hay retrocesos. Sí. Así les tenemos que decir. Sí, claro. Aquí lo importante es entender que esta parte de la pobreza por carencia social tiene que ver con los derechos sociales que están consagrados en la Constitución. Por ejemplo, es decir, si se está cumpliendo con lo que se estableció en el Pacto Social, materializado en la Constitución. Entonces, de ahí se registran estas 6 carencias. Y, por ejemplo, podemos ver en el caso del rezago educativo que ha habido, se ha mantenido, por ejemplo, ha habido una constante respecto de la población que ha sufrido rezago, que en eso creo que hemos avanzado bastante, que contrasta, por ejemplo, con el tema de seguridad social, que básicamente de lo que estamos hablando es del mercado laboral, y eso puede ser explicado en gran medida por esta condición de informalidad que existe en nuestro país, que contrasta, por ejemplo, insisto, por ejemplo, con el tema de calidad y espacios de la vivienda, en donde ha habido una gran cantidad de programas sociales que han buscado mejorar las condiciones dentro de la vivienda, y la otra que tiene que ver, por ejemplo, en la calidad o los servicios básicos en la vivienda, que es con lo que el Estado se ha comprometido. El tema del derecho al agua, por ejemplo, se ha hablado del derecho a la electricidad, que ha buscado garantizar, por ejemplo, el acceso a este tipo de servicios. Ahora, en el caso de la alimentación, pues ha habido una disminución significativa. Por ejemplo, en el 2020 estábamos en una población con 22.5% que sufría esta carencia, y ahora ha habido una reducción al 14.4%. Entonces, sin duda, como tú bien decías, es heterogénea la manera en cómo se comportan las distintas carencias. En algunos vemos que hay una mayor contención, o que existe como esta, vamos a decirlo así, como esta condición de manutención, o que hemos mantenido bajo control porque no supera más del 20%. Sin embargo, pues es evidente en el caso de la seguridad social que hay mucha área de oportunidad que trabajar en materia de políticas públicas para resolver ese problema. Claro, y a ver, sería ilógico que los gobiernos no avanzaran, por lo menos poco a poco, en garantizar sobre todo el tema de servicios, que, sí, claro, que está en sus manos. A ver, educación, sería ilógico pensar que este año saquemos 5 y el próximo año saquemos 4, ¿no? Claro. Siempre debemos de ir aspirando a un poco más. Es muy difícil el retroceso, pero los avances, pues en algunos casos son notables, en otros son normales, y en otros son muy lamentables, como en el caso de salud. Jenner, ¿qué está detrás de estos resultados? ¿Qué está detrás de haber, de ver que 13 millones, poco más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza? ¿Qué está detrás de esto que podríamos decir exitoso? Bueno, vamos a, por ejemplo, algo que decías tú, por ejemplo, en el tema de salud, aquí es sumamente evidente, por ejemplo, cómo en el 2018 hubo un incremento a partir de lo que ya te decía, el tema de esta transición en el sistema de salud. Vemos que pasamos de 16.2 millones a 28.2 millones, 39 millones posteriormente, y ya hay un descenso. Justo va con la pregunta que tú hacías. Aquí, por ejemplo, podemos ver reflejada la acción de gobierno. Esa transición del Seguro Popular al INSABI y luego hasta IMSS Bienestar genera ciertas condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, en materia de salud. Y eso se ve reflejado en los resultados. Un desastre en ese momento, sí.
y aunque los resultados sean positivos en lo general, eso es un área de oportunidad que tiene que trabajar el tema de la política pública para materializar la reducción de la población en esa carencia. Pero, por ejemplo, tú preguntabas, ¿a qué podríamos advertir estos resultados? En gran medida se pueden explicar en materia de ingresos, por ejemplo, por esta reforma laboral y por el incremento al salario mínimo por arriba de la inflación, que eso pues ha dado lugar también a una discusión respecto de ciertos dogmas que se tienen en economía. Sí. Pero también hay mucho de lo que tú decías, el éxito de la participación del Estado para garantizar ciertos derechos. Por ejemplo, tenemos ya una escolaridad obligatoria hasta la preparatoria y el Estado se ha generado de condiciones. Tenemos ya bastantes avances respecto de las condiciones de la vivienda. Hemos avanzado respecto de los programas alimentarios y cuáles deben ser los resultados de esto. También respecto de establecer condiciones básicas dentro de la vivienda, por ejemplo, programas que lo que buscan es generar mayores espacios para evitar el hacinamiento. Es decir, esto no es resultado tan solo de la administración anterior, sino resultado histórico de varias políticas públicas, y eso hay que tenerlo claro. En la lógica del desarrollo, pues considerar la continuidad de las políticas que sí sean exitosas. Nos quedan 20 segundos. ¿Qué habría que seguir haciendo tú como economista? Y como dices, se han roto muchos paradigmas. Bueno, en primer lugar, generar la apertura para nuevos elementos de construcción de política pública. En este sentido, algo en lo que todavía nos hace falta trabajar tiene que ver con el tema del mercado laboral. Te decía, el tema de carencia en seguridad social, sin duda es resultado de la condición estructural que tiene nuestro mercado laboral, y el Estado tiene que meterse a trabajar en eso. Muy bien. Jenner, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Serán más oportunidades para que hablemos y analicemos un poco. Ya te invitaré también para platicar de temas de pues, las afectaciones con Estados Unidos. Una noticia que, por cierto, se ha dado en últimas horas, en últimos días. Se vuelve a romper un techo en cuanto a la inversión extranjera en México. En fin, ya estaremos platicando de esto más adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Es Jenner Torres, es economista, académico y pues acá de la alma mater de todos los tabasqueños, de la máxima casa de estudio de los tabasqueños, la UJAT, y le agradecemos esta participación. Faltan 15 minutos para las 8 de la noche. Vamos a la pausa y regresamos a la parte final de Reporte de la Noche.